mis hermanos, Señor les bendiga. El estudio de hoy, como vieron, mi hermano Juan compartió en el grupo y en Facebook, lleva como título Maridos amen a sus esposas. Así que vamos a ver esto y lo vamos a ver basado en la palabra de Dios, donde quiero que abran sus Biblias en Efesios 5, 25, por favor, hermanos. Efesios 5, 25. Y dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a leer hasta el final de este capítulo, hermanos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén. Volvamos a hablar, hermanos. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te ruego en esta mañana que nos bendigas, Señor, que me bendigas a mí, que me des gracia y sabiduría, Señor, que me ayudes a ser fluido en mis ideas para bendecir a tu iglesia, Señor, para edificar a tu iglesia. Ayuda a mis hermanos, en especial a los varones, en particular aún más a los casados, para que podamos, Señor, ser obedientes a lo que tu palabra dice, Señor, y entender lo que implica, Señor, el matrimonio, lo que implica este mandato que tú nos das de amar a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aquí en este capítulo de Efesios vemos varias instrucciones de Pablo acerca del matrimonio. Primero ya le habló a las mujeres. En el verso 22 le dice a las mujeres casadas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí le explica por qué debe ser así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Y ahí luego viene el texto que nos compete hoy. Es importante destacar esto anterior, hermanos, porque el mandato a sujeción se le hace a la mujer. Y me explico. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Es que no se le manda al hombre a someter a su esposa. Eso debemos tenerlo como varones, como esposos, incluso los solteros, entenderlo. Que nosotros no somos los que debemos someter a nuestras esposas. Y ahí, lamentablemente, muchos malentienden eso y terminan pensando que en ellos está el someter a sus esposas, y es donde vemos tanta crueldad del hombre, tanto hombre que es tirano con sus esposas o mujer o pareja. Y esto debemos tenerlo claro. Y el mandato al hombre, contrario a eso, ¿cierto?, es amarla.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí vemos un claro principio que nos presenta el versículo 25. La responsabilidad del marido consiste en amar a su mujer. Como decía, no dice que la domine. El hombre tiene esa tendencia, lamentablemente, de dominarla, controlarla o mandarla. Como que el hombre, por el pecado, hermanos, debemos entender esto, tiene esta tendencia o lo contrario. Es como de un extremo al otro. Lamentablemente, o somos abusadores del poder que quizás físicamente tenemos superior, en eso con la mujer, ¿cierto? La mujer es un vaso frágil, dice también su palabra, y abusamos de esa fuerza y la sometemos, y el hombre muchas veces ha llegado también a la violencia. En la historia sabemos que así ha pasado y sigue pasando lamentablemente, de abusar de ese poder. O el otro extremo de ser un hombre totalmente pasivo, totalmente disminuido, que no tiene voz ni voto, y termina siendo al final un hijo de su esposa. Y eso es el otro extremo que debemos tener cuidado. ¿Y dónde está el centro? Está en la palabra. Ahí es donde encontramos el equilibrio, hermanos, de estas dos cosas. No debemos ser ni violentos, ni tampoco una pintura al lado de nuestras esposas. Al hombre se le dice que debe amarla. Ella se está sometiendo, ¿cierto? Porque es una esposa cristiana, obedece también a su Dios. Entonces ella debería estar sometiéndose a él, pero él debe expresar amor a ella. El hombre es el vaso más fuerte, como dice Pedro. La responsabilidad de él consiste en proveer dirección, provisión y liderazgo. Pero todo esto en contexto del amor. No somos tampoco un líder como lo podría ser en los deportes, ¿sabes? Sino que va más allá de solo proveer, dirigir y liderar. Va todo esto acompañado del amor. Y hasta aquí, hermanos, y en los estudios también lo hemos hecho, el pastor también lo ha comentado, se ha hablado mucho acerca del impacto trágico, negativo que ha tenido el movimiento feminista, ¿cierto? De cómo ha impactado de manera negativa a los matrimonios, ha devastado a las familias y ha destruido incluso a las mujeres a nivel individual, el feminismo. Ha creado caos a nivel social y a nivel moral. Y sin duda debemos seguir denunciando este trágico, lo trágico que conlleva el feminismo a la sociedad. Debemos seguir haciéndolo, pero no debemos olvidar que mientras hablamos de esto, del feminismo, de lo malo que ha sido, no podemos dejar de ignorar, no podemos ignorar el fracaso que ha tenido la contraparte, el hombre, el machismo, el fracaso que ha tenido el hombre en no seguir y cumplir su responsabilidad como Dios la ha diseñado. Ellos también han pervertido su rol y función que Dios ha diseñado para ellos. Y yo creo, hermanos, que a la luz de la Biblia, probablemente el machismo no necesariamente el machismo, porque ahí vemos ese extremo que es violento, pero que el hombre no lleve el rol como el Señor lo manda, ha causado más daño a la humanidad que lo ha causado el feminismo. Porque al final el feminismo es como una respuesta a lo que el hombre no supo hacer bien, que es cumplir su rol, como Dios lo manda. Entonces debemos tener más cuidado en este sentido. Los hombres han desarrollado sus propias metas, buscando sus propios logros, viviendo en mundos, en la mayoría de los casos, aislados de manera total de la familia, fuera de las casas, buscando metas personales, activos en sus propios mundos de los negocios y pasivos en gran parte en el hogar.
Esto es lamentable, hermanos. Pero vemos ese patrón también en los hombres, que son los que de manera agresiva hacen cosas para el mundo o ponen todo su empeño para lograr cosas en el mundo, resuelven problemas, inventan todo tipo de maneras innovadoras para producir dinero, buscando ser promovidos, buscando el prestigio y el respeto por parte de los extraños en el mundo. Ese, lamentablemente, es la tendencia que tiene el hombre de buscar ser reconocido fuera de su hogar. Están motivados por alcanzar esas metas, incluso dando sus vidas por alcanzar el mundo. Cuando vemos el ejemplo de Cristo que dice que se entregó por la iglesia, nosotros, el hombre, está entregándose por alcanzar el mundo, por alcanzar metas. Y en el hogar la mayoría de los casos parecen ser pasivos, indiferentes e irresponsables. Ese es el hombre hoy en día, hermanos. Y para reflejar esto, les voy a leer una carta que escribe una mujer sobre su esposa. Escuchen. Esto es como un ejemplo quizás cotidiano, lamentablemente. La mujer escribe: los niños están en la cama, no hay nada en la tele en esta noche. Le pregunté a mi marido si le importa si apago la tele. Él suspira. Conforme me acerco a la tele, mi mente está corriendo. Quizá esta noche hablaremos. Digo, tenemos una conversación que consiste en algo más que mi pregunta habitual y su respuesta de una palabra o con mayor precisión, ninguna respuesta. Ella continúa: silencio. Vivo en un mundo ruidoso continuo, pero entre él y yo hay silencio. Por favor, oh Dios, que él se abra. Comienzo nuevamente. Por milésima vez, mi corazón late rápidamente. ¿O cómo puedo expresar esta vez? ¿Qué puedo decirle esta vez? ¿Qué puedo decir que abra la puerta para simplemente hablar? No tengo que tener una conversación profunda, significativa. Simplemente algo. Conforme abro mi boca, él se levanta y se va a la recámara. La puerta se cierra detrás de él. La luz que está abajo de la puerta da lugar a la oscuridad y también a mi esperanza. Me siento sola en el sofá. Mi corazón comienza a doler. Estoy cansada de estar sola. Estoy casada. He estado casada por años. ¿Por qué me siento sola? La tristeza pasa por un cambio lento y después, con un fervor que se incrementa, me enojo. Estoy enojada. Estoy cansada de vivir con un cobarde. Estoy cansada de vivir en un mundo de hombres pasivos. Esto, hermano, grafica lo que el hombre muchas veces ha causado también en su matrimonio, donde gasta todas sus energías en lograr alcanzar el mundo, pero en sus hogares no hace ni un empeño por amar a su esposa, por preocuparse de ella. Y es lamentable, hermano. Y sin duda que quizás esto que leíamos de esta mujer puede pasar al principio, la tristeza y luego la rabia, pero cuando esto se repite en el tiempo, lamentablemente va endureciendo el corazón de la mujer y ya no va a haber tristeza y va a haber solo rabia. Y después ya no va a haber rabia, va a haber indiferencia y van a vivir como dos extraños bajo el mismo techo. Eso no debe pasar, hermano. No debe pasarle a un matrimonio cristiano. Entonces, ¿cómo volvemos al diseño que Dios quiere para los esposos? Lo primero es entender la responsabilidad que el hombre tiene del bienestar físico, emocional y espiritual de su esposa y también de su familia. Allí es donde tenemos que comenzar. Y para eso Pablo nos ayuda en esta porción de la Escritura, donde nos dicen: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor de Cristo por la iglesia el modelo del amor del marido hacia su mujer. Entonces debemos estudiar a Cristo como esposo ejemplar para no solo tener matrimonios más felices, sino para poder reflejar mejor a Cristo.
nuestros matrimonios, si bien son imperfectos, son una imagen, un retrato vivo para el mundo de la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Entonces, debemos también entender que el matrimonio no es solo para que nosotros seamos felices, porque sí encontramos felicidad en el matrimonio, pero el fin último del matrimonio es glorificar al Señor, es reflejar esta relación que tiene Cristo con su Iglesia. Entonces debemos buscar eso, y cuando buscamos, así como en otra parte de la Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, este principio aplica también. Cuando queremos que nuestros matrimonios glorifiquen al Señor, y ese es nuestro fin principal, nuestro blanco, todo lo demás se va a dar. Vamos a tener matrimonios que son sólidos, el amor va a irradiar entre nosotros sin que parezca un esfuerzo, y todo va a resultar bien. Entonces, para ver eso debemos ver a Cristo, y veamos una de las características del amor de Cristo por la Iglesia, y cómo también debe ser el amor del esposo a su esposa. En primer lugar, el amor es un amor sacrificial, este amor de Cristo. Dice, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor que no conoce tiranía alguna, es únicamente sacrificio. Es un amor que no se exalta a sí mismo, sino que se humilla a sí mismo. Deberíamos considerar estas profundas palabras de un autor y presentador de radio, se llama Bob Levy, que dice, muchas veces es más difícil vivir por tu esposa que morir por ella. Qué curioso eso, porque el acto de morir por alguien es extremo. Pero quizás sería más fácil eso que tener una vida constante de ir muriendo a uno mismo. Que de eso se trata a veces el matrimonio, o debería tratarse de eso, porque nos importa el bienestar de nuestro cónyuge antes que el de nosotros. Dice este presentador, requiere morir diariamente a tus deseos y sueños, el vivir por tu esposa. Al final, el amor sacrificial involucra la disposición del esposo de no solo considerar a su esposa como más importante que él mismo, sino la disposición de dejar todo lo que amas para cuidarla a ella. Es una decisión de parte del esposo de que nada va a tomar prioridad sobre su pacto matrimonial. Otra característica del amor de Cristo por su Iglesia es que es un amor purificador. En el mismo capítulo de Efesios, del 26-27, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el esposo debe amar a su mujer de tal manera que se esfuerza para contribuir a la piedad de ella. En otras palabras, es un amor que la levanta espiritualmente. Su meta consiste en entregar su vida a favor de ella, guiarla a la piedad y a la virtud para que ella sea santa e irreprensible, así como Cristo se esfuerza por guiar a la iglesia también en esto. Y en la práctica, ¿esto cómo se ve? Bien práctico es leer la palabra juntos, orar juntos, instruir a la esposa. El hombre debe también llevar a su esposa a la iglesia. No debe el hombre ser el que se queda en la casa o no toma, claro, la iniciativa para venir a la iglesia, y si algo sucede, bueno, ya no vamos. No, tiene que ser hasta la última instancia ser el que trae a su esposa. Obvio que hay excepciones,
que se pueden dar, pero no tiene que ser algo recurrente, hermanos. Por enfermedades, puede quizás no traer a su esposa, por algo que la tenga indispuesta, pero eso debe ser una situación muy particular, hermanos. No podemos dejar a nuestras esposas tampoco quedarnos, porque tampoco estaríamos siendo un buen ejemplo para nuestra familia. El hombre, como cabeza de la familia, tiene el deber de proveer esto para el bien de toda su casa y como marido en especial para el bien de su esposa. Nosotros debemos tener en cuenta, tanto el hombre como la mujer, que en el matrimonio la prioridad es su cónyuge. Mi prioridad es mi esposa y su prioridad soy yo. Y cuando esto funciona bíblicamente, jamás va a haber una necesidad de nuestros hijos tampoco. Esto es algo que se da cuando tenemos las prioridades en orden. Todo va a funcionar en orden. No significa que porque mi esposa sea mi prioridad yo no voy a darle importancia a mis hijos, sino que en el nivel de importancia ella está primero. Y así también debe ser de la mujer. Y vemos también muchas veces que puede pasar en el hombre y en la mujer, quizás se ve más en las mujeres que ponen a los hijos tan en alto que a veces sobrepasa al esposo. Y eso también es un error. Pero eso queda para los estudios de la feminidad. Otra característica del amor de Cristo y cómo debe ser nuestro amor hacia nuestra esposa es que es un amor que se preocupa. En el verso 28 Pablo nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué significa amar a tu esposa como a tu propio cuerpo? Bueno, es un concepto muy simple. Cuidamos de nuestro propio cuerpo si estamos enfermos, nos acostamos o vamos al doctor, ¿cierto?, para que nos mejoremos. Si tenemos hambre, lo alimentamos. Si tiene sed, le damos algo de beber. Si está sucio, lo limpiamos. Cuidamos de nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo cuidamos, le damos ropa, lo confortamos, o lo que sea necesario, ¿cierto?, a nuestros cuerpos. Todo lo que necesitamos lo hacemos con prioridad durante el día. Y eso es en esencia el cuidar a nuestras esposas. Debe ser así mismo la misma prioridad que le damos al cuidado básico de nuestros cuerpos. Debe ser también para con nuestras esposas. Y al punto quizás de muchas veces dejar nuestras necesidades a un lado para suplir las necesidades de nuestra esposa. Porque es eso lo que hizo Cristo por su iglesia, hermano. Él se despojó de sí mismo para ir por su iglesia, por su esposa. Entonces el hombre debe, incluso si lo llevamos avanzamos un poco más en esto, a lo que implica esto, debe amarlo más que al propio cuerpo, no igual, incluso más. Porque debemos renunciar a nosotros para también buscar satisfacer a nuestras esposas. El punto aquí es atender la satisfacción de necesidades, estar preocupado por satisfacer cada requisito con gran velocidad, con gran devoción. Somos llamados a tratar a nuestras esposas con la misma preocupación que tenemos por nosotros mismos. Entonces, el esposo debe amar a su esposa con un amor sacrificial, debe amar a su esposa con un amor que purifica, debe amar a su esposa con un amor que cuida de ella, que la sustenta y la cuida. Y usted ama a su esposa con un amor inquebrantable que continúa perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Y podemos seguir, porque también de eso se trata el matrimonio, de perdonarnos, de que el Evangelio cada día sea reflejado en nuestra relación. Y para graficar esto, le hago esta siguiente pregunta. ¿Puede un hombre deshacerse de su esposa? Muchos en estos días quizás dirían, sí, está el divorcio. Incluso hay condiciones en la Biblia que le dan esa libertad para dejarlo. Pero respondamos con otra pregunta. En base a esto, a que debemos ser como Cristo, en el amor a nuestras esposas. ¿Puede Cristo deshacerse de su iglesia?
¿no, verdad? Entonces la respuesta está clara, hermanos. Y otra cosa quizás práctica que debemos tener en cuenta, hermanos, en cuanto al preocuparnos de nuestras esposas, en cuanto a sus necesidades, es que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. No debemos tener con ella secretos y para ir más a lo que quiero decir, me refiero a cosas tan simples como las finanzas en el hogar. Esto es como un consejo personal, pero creo que está bien. Que hoy en día se ven muchas parejas y matrimonios que un cónyuge no sabe lo que gana el otro. Y tienen las finanzas aparte, ya yo me hago cargo de estas cuentas y tú de estas, pero no las llevan en común. Eso en cuanto a cuando ambos trabajan y cuando uno solo trabaja debe ser igual. Las finanzas deben estar en común acuerdo, deben llevar un presupuesto juntos y tomar decisiones de gastos juntos porque son una sola carne. No pueden haber en esas cosas secretos porque damos espacio para que el enemigo también use estas cosas para dividirnos, separarnos. Y eso no debe pasar, hermanos. Veamos otros consejos para que poder llegar a la estatura de Cristo en cuanto al amor, hermanos. Entonces, un consejo es ser considerados. Vivamos con nuestras esposas sabiamente. Esto es lo opuesto de la mentalidad cavernícola o de la mentalidad del macho, la mentalidad independiente o egoísta. El ser considerado es entendimiento, sensibilidad, satisfacer las necesidades de ellas, entender sus sentimientos, sus temores, sus ansiedades, preocupaciones, metas, sueños y deseos. Intentarlo por lo menos, ¿cierto? Es muy difícil llegar a entender por completo quizás a la mujer, pero debemos esforzarnos día a día, de eso se trata el ser esposos. Día a día, conocer su corazón, conocer sus reacciones y buscar tener empatía con ella, buscar consolación, que ella encuentre consolación en nosotros, hermanos. Ser un apoyo para ella, que nunca falte. Vivan con sus esposas de una manera comprensiva. Algunas veces se resume solo en escucharlo. Y hasta eso a veces nos cuesta como hombres escuchar a nuestras esposas. Debemos tratar de entender su corazón porque no puedes expresar tu amor a ella a menos que sea un amor que se sacrifica y que satisface sus necesidades. Y usted para eso tiene que conocer qué son las necesidades, cuáles son las necesidades de ella. Debe ahondar en su corazón para poder amarla, entenderla, considerarla en todo. Algo que también hoy en día se está dejando o se ve como anticuado, fuera de lugar, el ser caballeroso, la caballerosidad. Entonces, ese es otro consejo, debemos vivir con ellas, no solamente, no solo sabiamente, como decía antes, sino también dando honor a ella como a vaso más frágil, porque ella es una mujer. ¿Y qué significa eso? Simplemente significa que son físicamente diferentes, somos físicamente diferentes, nuestras capacidades no son iguales, ella es más débil, estoy hablando de fuerza física. Usted no le dice a su esposa, después de que cambien la llanta, con gusto te llevo a la tienda. Nosotros somos los que debemos hacer eso, debemos ser caballeros, nosotros cambiar la llanta del auto. Usted entiende que debemos entender que hay una debilidad física en una mujer. Dios la ha diseñado a ella de tal manera para que esté bajo la fortaleza y protección de un hombre. Para eso nuestras fuerzas que tenemos superior
físicamente de la mujer para protegerla, no para abusar de ella, es para protegerla. Ella necesita nuestra fuerte fortaleza, hermanos. Sin duda es algo que probablemente si lo escucha una mujer que no es cristiana o que es feminista, esto es lo más retrógrado que puedo escuchar. Pero es como Dios, es el diseño de Dios, hermano. Otro consejo, otra característica que debemos tener es la comunión. Tratarla con honra como coheredera de la gracia de la vida. Decíamos que somos diferentes físicamente, pero espiritualmente somos iguales. Y debemos tratarla como una igual espiritual. Como dice en el Cantar de los Cantares, cuando el hombre dice, esta es mi amada, y la mujer dice, este es mi amado, mi amigo. Un sentido profundo de intimidad, compartir al mismo nivel las cosas espirituales. Vemos ese compañerismo, un parejo, por eso también nos llamamos pareja, el matrimonio. Somos iguales en un sentido. Debemos entender a nuestras esposas, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus sentimientos, entendiendo qué es lo que ella anhela y desea. Debemos vivir con ella proveyendo también nuestra fortaleza física, fortaleza emocional, fortaleza de virtud. Todas estas cosas podrían ser añadidas aún más y debemos tratarla con comunión, como iguales espiritualmente. Y para ir redondeando, terminando, hermanos, el mayor ejemplo de todo esto decíamos que es Cristo. Y una de las mayores características o que más debemos resaltar de la obra de Cristo para con nosotros como iglesia es la de perdonar. Perdonar, en perdonar Cristo es el sublime ejemplo. Primero debemos entender que no merecemos su amor. No hay nada atractivo en nosotros. Dios no ve al mundo y escoge a las personas que de alguna manera Él considera atractivas y lo motivan a expresar su afecto hacia ellas. En absoluto no es así. Dios nos ama, Cristo nos ama, así como Oseas amó a Gomer. Tenemos el ejemplo de este profeta que se toma a una prostituta por esposa. Dios le manda que lo hiciera para reflejar lo que él, su relación con Israel, y que en última instancia apunta a su relación con la iglesia. Oseas vio a Gomer, la vio como una prostituta. La vio, sabía que era prostituta. La vio desarrollar su prostitución profesional. Él la vio pasar por muchos amantes. Él la vio una prostituta que se estaba vendiendo por el mejor postor en el mercado de esclavos. Y fue al lugar y la compró. No porque había nada en ella que fuera limpio y dulce y lleno de atracción o hermoso, sino porque en su corazón estaba el amarla a ella. Y es así como Cristo nos ama, hermanos. Ama a la iglesia. Cristo ama a su iglesia aún antes de que nosotros fuéramos su iglesia. Y de esta manera determina expresar su afecto por nosotros. Incluso, hermanos, después de que ya somos su iglesia, después que ya somos su esposa, y nos constituimos así como esposa o como su iglesia, volvemos a caer y entregar en iniquidades. Y Él todavía nos ama, nos perdona. Hay alguien afuera, hermanos. No sé si lo pueden ver. Entonces, nosotros incluso ya siendo apartados para el Señor, aún así seguimos cayendo y Él aún nos ama, nos perdona. El amor de Cristo por su iglesia es un amor que nunca muere, que jamás podría ser matado o eliminado. Es un amor que es total y absolutamente de sacrificio personal. Es así también como nosotros debemos
amar a nuestras esposas. A este nivel, hermanos, realmente Pablo pone el matrimonio, el amor del hombre a su esposa a un nivel tan alto porque es al nivel de Cristo que ama a la iglesia. Entonces no debemos escatimar en esto, en cómo debemos amar a nuestras esposas. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que el amor es solo el sentimiento, eso que sentimos aquí dentro que nos hace latir el corazón más fuerte, pero es mucho más que eso. Es la decisión de amar. Cuando incluso no sentimos eso, porque quizás estamos enojados, cansados, debemos decidir amar. Y el amor no se sostiene por el sentimiento, pero el sentimiento está y es algo que damos gracias a Dios por tenerlo. El amor se sostiene por la decisión, y fue una decisión que tomamos delante de Dios. Eso es lo que sostiene el amor. En el fondo, debemos sostener el amor en Dios. Es Dios el que nos fortalece, nos ayuda también en esto. Y es gozoso cuando el amor que no cuesta amar. Eso es lo que debemos buscar, el que no nos cueste amar a nuestras esposas. Y eso es algo que debe también, sin duda, es un trabajo en equipo. No es todo eso, como decía, cuando tomamos nuestros roles, como Dios nos manda, todas las otras cosas se van a dar. Pero si eso no se da, tenemos el ejemplo de Cristo que nos amó siendo nosotros los más perversos, entregados a la prostitución, como Gomer, hermanos. Así que amemos a nuestras esposas. Es un mandato del Señor, hermanos. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder ver esto que es este mandato que es tan sublime, tan alto, tan impresionante, que lo pones en paralelo al amor de Cristo por nosotros, que es así como debemos amar a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres varoniles, hombres que puedan estar dispuestos a entregar su vida por nuestras esposas, así como Cristo lo hizo. Pero aún más, a vivir una vida renunciando a nosotros mismos por el bienestar de ellas, Señor. Ayúdanos a verla como un vaso frágil y a tratarla como tal, Señor. Delicados con ella, fuertes para defenderla, fuertes para protegerla de las acechanzas del enemigo, no necesariamente fuertes en lo físico, sino que ser líderes espirituales para ella y protegerla de los errores que el mundo quiere que creamos, Señor. Proteger a nuestras esposas y así también a nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser hombres de verdad, como tu palabra nos manda, Señor. Ayúdanos a amarla con delicadeza, a estar preocupados de sus necesidades de todo índole, Señor, físicas, emocionales, incluso económicas, Señor. Muchos hasta en eso son tiranos. Oh Señor, ayúdanos a no caer en tantos extremos malos que hay, que vemos en la sociedad y que muchas veces tenemos rasgos de eso, Señor. Ayúdanos a verlos, a arrepentirnos, Señor, a confesarte nuestros pecados, en lo que nos hemos equivocado al amar a nuestras esposas o al no amarlas como deberíamos, Señor, y a buscar dirección en tu palabra para ser cada día más como Cristo amó a la iglesia, y así también glorificar tu nombre, así también mostrar al mundo cómo es el amor que tú tienes para con los tuyos, Señor. Reflejar, el matrimonio es eso, reflejar tu gloria, Señor. Ayúdanos a eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
tengamos el break ahora.